Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a seguir estudiando en la clase de hoy acerca de la personalidad y vamos a hablar acerca de la personalidad madura. Ya Steve Covey planteaba en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que es necesario hacer algo para obtener una personalidad madura. Él lo planteaba como algunos hábitos, ¿sí? Como hábitos a nivel personal, como aquel de plantear objetivos qué es lo primero, un fin en la mente, qué es lo primero, y luego el hecho de ser proactivo para poder tener entre estos tres el éxito personal. Y pasar así de una situación de inmadurez a una situación de madurez personal. Ahora, para el éxito social o el éxito colectivo, es importante desarrollar otros 3 hábitos, como es el caso de entender, comprender, escuchar para luego ser entendido, comprendido o escuchado. Luego está el hecho de ganar, o sea, de participar en los proyectos de los demás, dejar participar a los demás, a los amigos, a los colaboradores de los propios proyectos. Y por último, el hecho de sinergizar, o sea, abarcar todas las tareas como un todo, aplicar los principios de la administración en cuanto a los conceptos de hacer una planificación integral y sacar el mejor partido. Viendo los procesos y las relaciones de todas las áreas que uno tiene en la vida. Y por último, el de afilar la sierra que plantea Steve Covey acerca de llevar una vida íntegra en los aspectos mentales, emocionales, físicos, sociales, espirituales. Ahora, el concepto que plantea el doctor Enrique Rojas con respecto a la madurez de la personalidad, él habla que es como aquel hombre que construye una barca y tiene su mirada puesta en un destino, en una llegada. Entonces tiene que ver cómo construir la barca, cómo mantener esa barca a flote, cómo va a ser la travesía hacia su destino y con quién va a cursar esa travesía para llegar al destino. Y esto es justamente lo que lleva a la felicidad de una persona madura y responde a algunas preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué va a hacer de mí y dónde estoy? ¿Quién soy yo? Obviamente responde al concepto de una persona que reside en una personalidad. Enrique Rojas habla justamente para el concepto de personalidad madura acerca del autoconocimiento. El autoconocimiento es tener la idea básica de uno mismo, es conocerse a sí mismo. No hay madurez psicológica sin conocimiento propio y no hay conocimiento propio sin una reflexión. Es importante cada mañana reflexionar o al acostarse, sobre todos los días, sobre lo que uno ha hecho bien, mal, hacer un poco de arqueo, reflexionar sobre aquellas cosas que pudo hacer mejor, reflexionar sobre aquellas cosas y alternativas donde uno puede mejorar y en qué se ha equivocado. Conocerse las limitaciones, en qué puede mejorar, perdonarse y perdonar a los demás es un tema importante del autoconocimiento. Pero también Enrique Rojas plantea como elemento fundamental en la vida es tener un proyecto de vida, esta embarcación que habíamos hablado, acerca de 4 grandes áreas que se plantean en la vida como amor, trabajo, cultura y amistad. O sea, el amor, porque es aquello que nos va a llevar en la vida, el amor hacia nuestra pareja, el amor hacia nuestros amigos, fundamentalmente el amor de aquella persona que nos va a acompañar gran parte de nuestras vidas. El trabajo, en realidad, al hacer el trabajo bien hecho, el amor del trabajo bien hecho es algo que da felicidad, porque uno pasa justamente muchas horas en el trabajo. La cultura, porque es aquella cultura que hermosea, le da estética, eleva la inteligencia y eleva justamente las tareas en el trabajo, las tareas de las que uno tiene en la relación interpersonal. La cultura es importante porque inclusive es un área que va afincada a la felicidad y a la personalidad madura. La música, la pintura, el leer. Schopenhauer ya decía que todo le causaba hastío, salvo cuando, por ejemplo, él se encontraba inspirado en algún elemento cultural, en la música o en alguna obra de arte. Puede uno hacerlo o puede, digamos, contemplar justamente parte de la cultura. Y la amistad, porque en nuestra vida somos seres sociales y tenemos que relacionarnos y esta relación es lo que lleva justamente a una
a una coherencia, nos lleva a un marco de la propia realidad. Entonces, una persona que tiene en su proyecto de vida coherente, tiene en cuenta esta tetralogía según lo plantea el autor. También es un buen equilibrio entre lo que son los sentimientos, el mundo afectivo, con el mundo de la inteligencia. En realidad es un equilibrio entre corazón y cabeza, o sea, ni uno ni otros. Eso es un equilibrio importante a tener en cuenta. De ello, y de aquí se desprende justamente la inteligencia emocional de la mano de Daniel Goleman, en donde es importante tener el conocimiento también de uno mismo, que ya hemos hablado, el autocontrol, el autodominio acerca de los impulsos. Estos son temas ya relacionados con los planteos desde Aristóteles, Santo Tomás, en cuanto a los elementos de la virtud. O sea, cuando uno habla de las virtudes acerca de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza, de la paciencia, ya estamos hablando de algunos aspectos que señalados por Cristo, del amor, justamente hablan de estos elementos del dominio propio, son elementos que están asociados, afincados a la virtud, y la virtud se consigue con el esfuerzo. La virtud se aprende, o sea que por más que hay elementos que se nacen con algunos conceptos y son propios del temperamento, como que ya hemos hablado, lo que estamos hablando en esta parte de la clase es acerca del trabajo, del esfuerzo, de agarrar justamente ese martillo y ese cincel que nos van a permitir justamente moldear nuestra vida en relación con los demás. Los hábitos es necesario desarrollarlos, los hábitos es necesario conseguirlos día a día. Otro tema importante que plantea el doctor Rojas es acerca de una temporalidad sana, o sea, es olvidar lo que está atrás, no vivir anclado en situaciones pasadas que angustian. Generalmente las personas que están atadas al pasado son personas que son, diríamos, neuróticas o que viven enfermas. Es importante aprender del pasado, pero estar proyectado hacia el futuro, pero vivenciando con los pies en el presente para sacarle el máximo proyecto, en gestionar las cosas que uno puede hacer tomando decisiones y actuando en función de esos proyectos. En realidad, bueno, hay un tema que siempre repite, es la felicidad tiene que ver con una buena salud y una mala memoria, y esto tiene que ver justamente con la temporalidad sana. Otro elemento importante es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el propósito que uno se plantea, y toda persona sana tiene una idea de propósito, tiene una proyección, tiene un sentido de vida que merece vivir. Se ve en su proyección como un proyecto. Su vida empieza cuando empieza a destinar y a hacer algo con lo que va a hacer de su vida y con la vida de los demás. Jean Paul Sartre decía que el hombre es aquello que hace con lo que han hecho de él. O sea, este es un tema importante justamente del planteo. También Víctor Frank, podemos hablar acerca de su obra del hombre, de la búsqueda del sentido. Justamente cuando uno plantea un sentido en su vida, esto llena las ganas de vivir, llena las ganas justamente de avanzar día a día en esta diríamos, búsqueda de la felicidad. También es importante una buena educación de la voluntad. Y este es un tema muy importante a tener en cuenta, porque en la voluntad podemos decir que es el patrocinio de la felicidad y de la alegría. Y acá hay algunas notas que hacen referencia como el orden, la constancia, la voluntad y la motivación. El orden, porque es importante justamente tener el orden en la cabeza, en las cosas de la vida, en el portafolio, en la escuela, o sea, relacionado justamente a lo que planteamos recién con Steve Covey, o sea, qué va primero, qué va segundo, llevar bien la agenda, postergar aquellos temas que realmente no son importantes, esos temas que se pueden dejar de hacer, no hacerlos. O sea, esto es justamente orden. La constancia, que es un elemento fundamental, también parten de la formación de nuestro carácter. Esto lo aprendemos, el tema de lo que es la constancia. Nos lleva justamente a no abandonar, aun cuando las circunstancias no son difíciles. La constancia es lo que nos permite justamente seguir adelante. Es como aquel hombre que construye su casa no en la arena, ¿cierto?, ni en tierra blanda, sino que aquel hombre, según lo que relataba
el Señor Jesucristo, que decía que el hombre que construye su casa sobre la roca, ese hombre vendrán tempestades y vientos y esa casa no va a caer. La voluntad, podemos decir que es la solidez de la arquitectura del edificio personal. Entonces la voluntad es importante, es férrea, nos permite llegar mucho más lejos que aquellas personas que a lo mejor son muy inteligentes. Entonces es importante cultivarla y cultivar nuestro carácter en la voluntad. Con respecto a la motivación es lo que nos mueve, los objetivos que uno se plantea en la vida son justamente ordenados a la motivación. Entonces es importante tenerlo en cuenta. También el concepto de una sexualidad en un plano que corresponde, en un sentido que no sea prioritario en la vida, sino con un sentido de amor. También la capacidad para convivir, de perdonar, o sea, el hecho de tener, de respetar y de hablar con respecto a esta tetralogía que nos lleva al proyecto de vida, el amor se consigue con la paciencia de todos los días y el trabajo justamente con la capacidad de profesionalizar y hacer cada día mejor las cosas. Vivir sentado en la realidad, vivir sentado en las cosas que son. Esto es un concepto importante justamente porque nos ayuda a tomar decisiones correctas y habla justamente de una personalidad madura. Enrique Rojas nos habla acerca de algunos conceptos que nos llevan a ser felices. Entre ellos vamos a mencionar algunos consejos como por ejemplo aprender ver más lo positivo que lo negativo. Aquella persona madura, aquella persona feliz es aquella que tiene su mente enfocado y atrapa, diríamos, como un buen pescador aquellos elementos positivos y no los elementos negativos o que crean angustia. Tener una percepción en donde la atención se centre en las cosas que son buenas. También tener una diferencia entre objetivos y metas, porque recuerden ustedes que objetivos es muy vago, son importantes sí porque son motivadores, pero las metas son concretas, puntuales, son aquellas que se alcanzan día a día, son medibles. Los atletas, los deportistas, logra uno bajar de peso porque se plantea una meta precisa, corta. Hoy no voy a comer pan, hoy no voy a tomar azúcar. Esta mañana escuchaba en la radio cómo dejar de tomar azúcar y era el consejo poco a poco. Por ejemplo, hoy el primer trago de café tomarlo amargo, mañana 2 tragos o 2 sorbos amargos, pasado 3 sorbos amargos y estos objetivos pequeños en algún momento se transforman en hábito y en algún momento uno deja justamente de tomar sus líquidos o infusiones con azúcar. Y por último, y para terminar, una felicidad es tener una buena educación de la voluntad. La voluntad es la joya de la corona que nos lleva justamente a la fortaleza del reino de la felicidad. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la clase que viene. Dios te bendiga.